Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todas. Hoy ya iniciamos el tema. Espero que todas hayan revisado la guía. Si tienen alguna duda finalizando la clase, entonces me lo cuentan. Vamos a mirar nuestro cronograma a ver qué tenemos para hoy. Hoy tenemos dos temas importantes porque pues ayer nos adelantamos. Ayer estábamos atrasadas porque pues hicimos la organización, entonces vamos a nutrición. Entonces vamos a ver según la OMS qué es nutrición, qué es malnutrición y qué dice la Política Nacional Alimentaria y Nutricional. Mentiras. Ese tema es de alguien, ¿cierto? Es que como ayer estaba en otro computador, regálenme un momentico que yo les envío eso al grupo. Y ya lo abrimos para que miremos en qué estamos todas. Mientras se acaban de unir sus compañeritas para iniciar clase 8 y 10, ¿vale? Listo, entonces ya les muestro nuestro calendario que ya está actualizado. Entonces el día de hoy vemos tema 2 y tema 3, que es que según la OMS y la Política Nacional de Atención Integral en Salud, que es PAIS, que es MIAS, que es RIAS, y como el eje educativo, que en este caso serían ustedes, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la policía, tiene que ver con la fiscalía y con todos los entes de control y de ejecución de servicios sociales o programas sociales que tenemos en el país. Listo, chicas, entonces vamos a empezar nuestra clase, son las 10:11. Sus compañeritas serán las que nos faltan, pues se agregarán. Claro que creo que solamente nos falta una niña. We are facing a global fight to address one of the biggest challenges of our time. 5 years after committing to eradicate hunger, we are not on track to reach our goals by 2030. Chronic hunger is up by 10 million people in 1 year and up by nearly 60 million in 5 years. Almost 690 million people went hungry in 2019, with numbers highest in Asia and rising fastest in Africa. If these trends continue, more than 840 million people will be hungry by 2030, with Africa overtaking Asia as the region affected most.
The COVID-19 pandemic could add over 100 million people to this distressing toll. Overcoming hunger is just one part of the problem. 2 billion people do not have regular access to safe, nutritious, and sufficient food. In 2019, 144 million children under the age of 5 were stunted. While 47 million were affected by wasting. We are not on track to meet our 2030 targets for child stunting, low birth weight, and exclusive breastfeeding. Countries are also facing the growing burden of obesity linked to poor quality diets, with 676 million of adults obese. Around the world, many people are suffering from hunger, food insecurity, and malnutrition because they cannot afford healthy diets. Even the cheapest healthy diets are out of reach for more than 3 billion people in the world. In sub-Saharan Africa and Southern Asia, around 57% of the population cannot afford nutritious food. Our current dietary patterns are also taking a heavy toll in terms of health costs and the environment. By 2030, diet-related health costs linked to mortality and non-communicable diseases could be more than $1.3 trillion a year, while diet-related costs of greenhouse gas emissions could be more than $1.7 trillion a year. As the world fights COVID-19, we cannot allow the pandemic to stop the global fight on hunger and malnutrition. To achieve a world free from hunger and malnutrition by 2030, countries must transform food systems and increase the affordability of healthy diets. Shifting to healthy diets could reduce direct and indirect health costs by up to 97%, while reducing the social costs of greenhouse gas emissions by up to 74%. We must ensure the cost of nutritious foods comes down. If the whole world shifts towards a healthy diet, we have a real chance at ending hunger and malnutrition, once and for all. We must act now to build back better and make a difference in lives and communities everywhere. Bueno, iniciamos nuestra clase entonces con este crudo panorama. Esta es, digamos que un informe que nos entrega la UNICEF junto con la Organización Mundial de la Salud, FIDA, las Organizaciones Nacionales Unidas de Alimentación y Agricultura y el Programa Mundial o Banco de Alimentos Mundial. Como veíamos, entonces ahí nos cuentan que el problema no es solamente hambre, ¿cierto? Es desnutrición, es malnutrición que genera cierto tipo de problemática social. No solamente es que no tengamos que comer, es que la seguridad alimentaria es un tema que está, digamos que a nivel mundial, porque vieron, pensaría uno que en Estados Unidos las personas tienen capacidad económica, acceden más fácil y no hay pobreza o no hay hambre. Pero resulta que allí se ve todo lo contrario, la malnutrición, ¿cierto? Y vemos en África que hay muchísima gente y es el primer lugar en donde la gente muere de hambre. Entonces, esto es como la introducción y más ahora con el tema del COVID, pues ha sido mucho más agudizada la situación y pues más olvidada porque todas las fuerzas, tanto económicas como de investigación, como la preocupación en general está en COVID. Y pues de pronto dejamos a un lado que ese es uno de los objetivos a alcanzar mundialmente, erradicar el hambre.
Un informe entre la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la CEPAL, que se llama Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria, deja ver un panorama complicado para miles de personas en la región. Vale la pena mencionar tres cosas. 1. La caída de los ingresos probablemente cambiará la dieta de los hogares y de las personas que destinan un alto porcentaje de sus gastos totales a la alimentación. En estas circunstancias se suelen reemplazar alimentos más nutritivos y caros como los lácteos, carnes, frutas y verduras, pescados y mariscos, entre otros, por otros más baratos y con mayor contenido de grasas saturadas, azúcar, sodio y calorías. Esto agravará la desigualdad nutricional que precedía a la pandemia. Los hogares de menores ingresos consumen más granos, panes y cereales, y menos lácteos, carnes y huevos que los hogares de mayores ingresos. 2. La recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles. En América Latina y el Caribe, la CEPAL pronostica una retracción del PIB de al menos un 5.3 en 2020. Se producirá una caída más intensa en México, con el menos 6.5, América del Sur con menos 5.2 y el Caribe con menos 2.5 y en conjunto Centroamérica menos 2.3. Agrega además el informe que en América Latina la CEPAL estima que si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría incrementarse en 3.5%, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente en 2.3 puntos porcentuales, alcanzando al 13.5% de la población de la región, la incidencia más alta en las últimas 2 décadas. Esto implica que 15.9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83.4 millones de personas en el 2020. En tercer lugar, dice el informe que asimismo la forma de acceder a los alimentos para su consumo final ha cambiado. Ha aumentado el uso del comercio electrónico para la obtención de productos preparados listos para su consumo y para la compra de alimentos en general. Estas opciones son más accesibles para los hogares de mayor poder adquisitivo, pues dependen de la disponibilidad de conexión a Internet y de medios de pagos electrónicos. En Chile, Colombia y Costa Rica existen experiencias exitosas de digitalización de ferias y mercados mayoristas con entregas incluidas. Pero no solo el desempleo, la baja en los ingresos, sino también el aumento de precios de los productos es un gran problema. El informe dice que el incremento de la pobreza extrema durante el 2020 se suma a la tendencia que se observaba desde 2014 y 2015, sobre todo en el caso de la pobreza extrema urbana. El número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría 53.4 millones en áreas urbanas y 30 millones en áreas rurales. Sobre el precio de los alimentos, Colombia es uno de los países más afectados. El promedio ponderado regional del incremento en el componente de alimentos del índice de precio al consumidor, dice el informe, entre enero y mayo de 2020 ha sido el 4.6%, cifra casi 4 veces mayor al alza en el índice de precios general, que fue el 1.2%. El incremento ha sido particularmente elevado en la Argentina con 14.1%, Colombia con 5.6%, México 4.7% y Uruguay con 7.0%. Los productos con mayores alzas fueron los huevos, el arroz y las papas. Los aumentos más generalizados se observan en el Uruguay, Colombia y Brasil, que también están entre los países con mayor inflación de alimentos. Para proteger el acceso de los consumidores de bajos ingresos a productos de consumo popular, varios países han puesto en práctica medidas orientadas al control o fijación de precios. En algunos casos esto se ha implementado por medio de recomendaciones a la industria alimentaria, como en Chile al inicio de la pandemia. En otros casos, mediante mencionar tres cosas. 1. La caída de los ingresos probablemente cambiará la dieta de los hogares y de las personas que destinan un alto porcentaje de sus gastos totales a la alimentación.
En estas circunstancias se suelen reemplazar alimentos más nutritivos y caros como los lácteos, carnes, frutas y verduras, pescados y mariscos, entre otros, por otros más baratos y con mayor contenido de grasas saturadas, azúcar, sodio y calorías. Esto agravará la desigualdad nutricional que precedía a la pandemia. Los hogares de menores ingresos consumen más granos, panes y cereales, y menos lácteos, carnes y huevos que los hogares de mayores ingresos. 2. La recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles. En América Latina y el Caribe, la CEPAL pronostica una retracción del PIB de al menos un 5.3 en 2020. Se producirá una caída más intensa en México, con el menos 6.5, América del Sur con menos 5.2 y el Caribe con menos 2.5 y en conjunto Centroamérica menos 2.3. Agrega además el informe que en América Latina, la CEPAL estima que si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría incrementarse en 3.5%, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente en 2.3 puntos porcentuales, alcanzando al 13.5% de la población de la región, la incidencia más alta en las últimas 2 décadas. Esto implica que 15.9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83.4 millones de personas en el 2020. En tercer lugar, dice el informe que asimismo la forma de acceder a los alimentos para su consumo final ha cambiado. Ha aumentado el uso del comercio electrónico para la obtención de productos preparados listos para su consumo y para la compra de alimentos en general. Estas opciones son más accesibles para los hogares de mayor poder adquisitivo, pues dependen de la disponibilidad de conexión a Internet y de medios de pagos electrónicos. En Chile, Colombia y Costa Rica existen experiencias exitosas de digitalización de ferias y mercados mayoristas con entregas incluidas. Pero no solo el desempleo, la baja en los ingresos, sino también el aumento de precios de los productos es un gran problema. El informe dice que el incremento de la pobreza extrema durante el 2020 se suma a la tendencia que se observaba desde 2014 y 15, sobre todo en el caso de la pobreza extrema urbana. El número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría 53.4 millones en áreas urbanas y 30 millones en áreas rurales. Sobre el precio de los alimentos, Colombia es uno de los países más afectados. El promedio ponderado regional del incremento en el componente de alimentos del índice de precio al consumidor, dice el informe, entre enero y mayo de 2020, ha sido el 4.6%, cifra casi 4 veces mayor al alza en el índice de precios general, que fue el 1.2%. El incremento ha sido particularmente elevado en la Argentina con 14.1, Colombia con 5.6, México 4.7 y Uruguay con 7.0. Los productos con mayores alzas fueron los huevos, el arroz y las papas. Los aumentos más generalizados se observan en el Uruguay, Colombia y Brasil, que también están entre los países con mayor inflación de alimentos. Para proteger el acceso de los consumidores de bajos ingresos a productos de consumo popular, varios países han puesto en práctica medidas orientadas al control o fijación de precios. En algunos casos esto se ha implementado por medio de recomendaciones a la industria alimentaria, como en Chile al inicio de la pandemia. En otros casos, mediante fijación de precios máximos para algunos productos alimenticios y de sanidad de consumo masivo, como en Argentina. También se han establecido medidas para vigilar precios de insumos agropecuarios y controlar los costos de producción agrícola, como en el caso de Colombia. Algunas medidas han encontrado resistencia por parte de proveedores, quienes no podían congelar los precios debido a la depreciación de la moneda nacional y el aumento de los precios de los insumos. Listo, entonces vemos ahí pues que la problemática se agudiza, lo que les estaba contando. Sabemos que hay hambre, sabemos que hay una problemática alimentaria, ¿cierto? Pero se agudiza con todo lo que está pasando.
¿Por qué? Porque el tema de la pobreza aumentó, porque tuvimos muchas cuarentenas, porque mucha gente que vivía del diario de salir a la calle, entre comillas, a rebuscársela, pues ya no lo va a poder hacer. Y pues detrás de esto, ¿quién está? Una familia que no tiene cómo comer o cómo alimentarse en su casa, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la OMS qué dice sobre nutrición, malnutrición y demás. ¿Cómo van con la guía constructivista, chicas? Este punto ya tuvo que haber estado hecho. Pues, profe, yo investigué pues las tres, nutrición, malnutrición y salud, ¿Sí? pero muchísima información, o sea, Bueno, lo vamos a pero resumir hoy. ¿Listo? Lo vamos a resumir hoy entre todas. Pues de esto se tratan nuestras clases. Yo les doy, digamos que la introducción, pero luego como todas hemos hecho la guía, entre todas hacemos el tema de hacer una conclusión porque sé que hay muchísima información. Entonces, ¿tú qué encontraste de nutrición? de nutrición encontré, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con todas las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es una dieta suficiente y equilibrada con el ejercicio físico y regular. Eso Sí, escribe. y es un elemento fundamental de la buena salud. Según la OMS, esa es la descripción y es la descripción que más abarca contenido y digamos que la más completa. ¿Por qué? Porque la OMS, aparte pues de ser la Organización Mundial de la Salud, hace un énfasis importante en qué? En la ingesta, ¿cierto? Y lo relaciona con las necesidades dietéticas. ¿Cómo así? Pues resulta que, digamos, un niño de 5 años no tiene las mismas necesidades dietéticas que un adulto de 70 años que es diabético. O un niño de 6 meses no tiene las mismas necesidades nutricionales que un niño de 5 años, ¿cierto? Porque el niño de 6 meses en ese momento todavía está con lactancia materna. Entonces, en teoría, no necesitaría los mismos valores o la misma necesidad dietética no se sacia de la misma manera. ¿Qué más dice? Que una buena nutrición es una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular. O sea, ahí la OMS también nos dice, no es solamente que usted coma, sino que usted tenga una vida saludable que combine con deporte, el que usted quiera. Ejercicio físico regular incluye caminar más de 30 minutos al día. No quiere decir esto que todos los días vamos a hacer ejercicio, que todos los días vamos al parque o al gimnasio o a natación, no. Con que usted camine más de 30 minutos diarios ya tiene un aporte de ejercicio físico. Y adicional a eso nos completa la definición con que genera, que es un elemento fundamental de la buena salud. O sea, recuerda ahí que lo que dicen por ahí, un dicho que dice lo que usted come es lo que es, ¿sí? La nutrición es sumamente importante porque es como la gasolina en los carros. Si usted le echa una buena gasolina, pues el carro le va a cuidar el motor, el carro va a andar bien. Si le echa gasolina mezclada con agua, el motor se va a quemar, se va a dañar y demás, ¿cierto? Más o menos ese es como el ejemplo. Luego veíamos que era la desnutrición. ¿Se acuerdan que ayer alguien me preguntó, profe, desnutrición y cuál era la otra? Malnutrición. Sí, que si malnutrición y desnutrición tenían algo que ver. Sí tienen que ver, pero en el contexto de diferenciación, pues se ve que son comportamientos diferentes lo que llevan a cada cosa. Entonces, ¿qué es la desnutrición según la OMS, mis niñas? Profe, pues yo tengo que es malnutrición. Listo, entonces digamos malnutrición y ahorita decimos desnutrición, tranquila. Bueno, señora, yo tengo que por malnutrición se entienden las carencias
los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía y o nutrientes de una persona. ¿Quién tiene alguna otra cosa? Yo, profe. ¿Qué tienes? Profe, yo escribí, se manifiesta de 4 formas, que es la emación, que es bajo peso para la altura, el retraso del crecimiento, que es una baja estatura para la edad del menor, las diferencias de micronutrientes son la falta de vitaminas y minerales y la insuficiencia ponderal, que es estar por debajo del peso que se considera saludable. Eso lo sacaste de la norma, ¿cierto? Eso es, Sí. bueno, muy bien, muy chévere, pero esas son las consecuencias de una malnutrición o una desnutrición. Ella lo sacó de la norma que vamos a revisar de talla, peso y demás. Muy bien por haber llegado hasta ahí, listo. Entonces vamos a hacerlo un poquito, digamos que más sencillo. Ella nos habló de desnutrición, ¿cierto? Según la OMS, Profe, pues yo vi desde de la OMS ahí sí, malnutrición y salió eso. malnutrición, según la OMS, ¿sí? Sí, señora. Sí, claro, pero digamos que tienes una investigación, digamos que más larguita. Entonces vamos a ver, ¿qué es la malnutrición según la OMS? Se entiende por la carencia, el exceso o el desequilibrio de la ingesta de energía y nutrientes de una persona. Eso es malnutrirse, ¿sí? ¿Qué dice la OMS? Que una persona malnutrida es carencia, o sea, que no es suficiente, o exceso. Entonces, en la casa en la que no hay sino con qué almorzar, el desayuno es simplemente un agua de panela y comida no hay. Ahí hay una carencia, ¿cierto? Porque acuérdense que la ingesta de alimentos son más o menos mínimo 5 ingestas de alimentación en el día. El desayuno, las medias 9, el almuerzo, las medias 9 y la cena. Las medias tardes, discúlpenme, y la cena. Entonces, si vemos que solamente hay 2 aportes de comida, pues pensamos que hay una malnutrición por carencia, ¿cierto? Luego la vemos por exceso. Era lo que estábamos hablando, de que aparte de que somos excesivos al comer, tenemos atacadas de comida y almorzamos un montón, pues en las 11 comemos también, nos excedemos en harinas, panes, dulces, comemos pan, chocolate al desayuno, pan y chocolate a las 11, y a eso sumémosle que al desayuno también comemos calentado. O sea, él no está se diría como que no está malnutrido, ¿cierto? Dentro del contexto de las mamás antiguas, entre más comida le daban a sus hijos y lo vieran gordito, estaba bien. No, resulta que eso también es una malnutrición porque es un exceso que causa un desequilibrio de ingesta. Y ese niño o ese adulto va a tener un exceso de energía y de nutrientes. Y aparte, si no camina ni hace ejercicio, pues ustedes imagínense, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues va a quedar eh, seguramente en un sobrepeso o una obesidad. Entonces, para hacerlo más corto, la malnutrición es la carencia o el exceso de la ingesta de alimentos o de nutrientes. Esa es la malnutrición. Entonces ya vimos 2. ¿Cuáles vimos, niñas? ¿Qué 2 términos desarrollamos ya? Nutrición, malnutrición. Listo. Ahora vamos a ver qué es la desnutrición. ¿Quién averiguó qué es la desnutrición? Según la OMS. Profe, pues yo averigüé y es cuando hay una carencia, un bajos niveles en los nutrientes o en las vitaminas y minerales en la dieta. Exactamente. Para hacerlo más corto, la desnutrición es la carencia de vitaminas y minerales y aportes de diversos nutrientes para el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la carencia? O sea, no tenemos con qué.
Y vimos entonces en el documental con el que empezamos a nuestra clase del día de hoy, pues que la desigualdad social y la pobreza cada vez está en aumento, más con todo lo que está pasando pandémico. Listo, entonces. Claro, los términos, mis niñas, igual esto ya lo habíamos hecho todas, entonces digamos que pues era solamente como hacer una socialización y que yo les pudiera explicar más o menos los términos. ¿Tenemos claridad o hay alguna duda, mis niñas? Sí, profe, todo está claro. Listo. Entonces vamos a hablar por encimita de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria porque este tema lo tienen unas de sus compañeras. Resulta que con todas estas necesidades, pues se ve también la necesidad de asegurar de alguna manera que las personas tengan acceso a la comida, ¿cierto? Porque lo que vimos al inicio es que el tema del hambre no solamente afecta a Colombia. El tema también está afectando a nivel mundial. Entonces hacen algo que se llama política. ¿Qué es una política? Una política es algo que no tiene negociación y que es de obligatorio cumplimiento. De allí nace la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 2008 al 2005, en donde que dicen, vamos a hacer ciertas estrategias para que las personas tengan disponibilidad de alimentos y acceso a ellos. Entonces, nace esto y dice, bueno, vamos entonces a hacer ciertos programas de gobierno en donde las personas tengan acceso y todas las personas tengan la posibilidad de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Pero ¿cómo iban a hacer esto? Porque imagínense darle de comer a tantas personas y según eso, pues en el papel todo lo que está escrito, no tendríamos desigualdad alimentaria. Entonces empiezan a hacer ciertos tipos de estudio en donde hacen un estudio poblacional y dicen, estas personas son las que van a necesitar el acceso y las que van a necesitar la disponibilidad de alimento para tener un consumo. Que también vemos un aprovechamiento y una utilización biológica de los alimentos. O sea que todos los alimentos y el apoyo al campo en esta estrategia política se ve. Entonces, ¿cuáles son los ejes que fundamentan esto? Disponibilidad de los alimentos, acceso, consumo, aprovechamiento del campo, aprovechamiento de todos los nutrientes y la calidad de los alimentos. Pues una de las problemáticas que veíamos ahí era la calidad. ¿Se acuerdan que decían que los empaquetados, que toda la alimentación preparada estaba siendo, digamos que de gran venta? ¿Por qué? Porque es más barata, pero que tenía menos nutrientes y podía llevar a las personas más a, a tener, ¿qué? Obesidad, ¿cierto? O problemas de diabetes. Entonces, en esta política también hablamos de el uso de factores productivos, del apoyo al campo y de erradicar definitivamente la pobreza extrema o de disminuir el indicador. ¿Por qué? Porque digamos que, bueno, del 2002 al 2006, la pobreza había disminuido 13 puntos, que es muchísimo.
pero en este momento vimos en el estudio que hicieron cómo van aumento, aumento, aumento. Entonces nace la política. ¿Y qué dice la política? Digamos en pocas palabras, mis niñas. ¿Qué dice la política? Que eso es un punto, creo que eso es un punto de la tarea. Ese es uno de los puntos que tienen que desarrollar de los 4 puntos de la guía constructivista. La seguridad alimentaria, ¿sí? ¿O estoy equivocada? Sí, profe. Listo, Profe, yo entonces, tengo algo. con sus propias palabras, no se preocupen que esto acá no es para rajar a nadie, sino para que todas participemos y mostremos la tarea. Ah, profe, pues yo iba a leerte un poquito de lo que escribí. Claro que sí, léemelo. Pues dice, tiene como objetivo garantizar a la población colombiana disponer, acceder y consumir alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad y calidad. Ese es uno de los objetivos más grandes, tienes toda la razón. Sí, eso fue lo que escribí, profe. Bueno, ¿qué más tienen, mis niñas? Pues, profe, yo tengo que, para ellas se establecen las siguientes líneas de acciones. Sí, ¿cuáles son? Suministro de alimentos y desarrollos de mercados, Sí, impulso a las formas asociativas y accesos factores productivos, garantía de acceso garantía. a los Ujú. alimentos, protección de la salud y la nutrición, investigación científica y tecnológica, fortalecimiento de capacidades. Sí, muy bien. Esos son los ejes y esos son como los puntos por los cuales iba a asegurar ese acceso. Porque imagínense que en el estudio también decían que la ingesta de energía más baja obviamente es en la zona rural, en los niveles 1 y 2, después de hacer encuestas de Sisbén. Imagínense que de estas personas, el 40,5 de toda esta población tiene una dieta desbalanceada y tiene disminución de calorías. Imagínense, casi la mitad de personas no comen y no consumen los alimentos que necesitan. Entre todas estas familias, pues que vemos, obviamente, mucha población infantil. La cantidad de frutas y verduras que es como casi cero. Entonces, ¿eso qué trae? Pues deficiencia en vitaminas A y C, altísima deficiencia. Y adicional a esto, calcio y zinc no consumen los niños. Acuérdense la importancia del aporte del calcio y del zinc en el periodo de crecimiento de los niños después de que se les complementa la alimentación a partir de los 6 años y antes de los 9 años. Entonces, todo esto lleva a que empecemos a hacer algo porque el tema está complicado